buenas noches, bienvenidos a Perspectivas. Estamos a mitad de semana, muchísimos temas para platicar esta noche con ustedes. Inseguridad, ratificación de mandato en Guadalajara, la elección del siguiente o la siguiente titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y muchísimos temas, incluso, Belén, el asunto de Lula, que puede entrar a prisión en Brasil. ¿Cómo estás? Una sentencia hoy para el expresidente de Brasil. Muy bien, Enrique, gracias a usted que ya nos acompaña. Bienvenido, buenas noches. Muchos temas, así que vamos a entrarle lo más rápido y de lleno a la información. Sin duda alguna, el anuncio que hacen ayer las autoridades estatales de reforzar los operativos de seguridad en la zona metropolitana de Guadalajara, en general en el estado, con la participación del ejército, las policías municipales, por supuesto las autoridades estatales. Esto tras la jornada de violencia que registró nuestro estado, Enrique, el fin de semana pasado, al menos 9 personas muertas, y lo decíamos ya, sí. La justificación que en su momento daba el fiscal Eduardo Almaguer, en el sentido de que se trataba de un reacomodo, de un ajuste entre los cárteles, lo cual no exime a las autoridades de tener una responsabilidad sobre la situación de inseguridad de nuestro estado y particularmente sobre la percepción de los ciudadanos en materia de inseguridad. No es percepción, ahí yo sigo pensando que se auxilian mucho de ese concepto los políticos. No es percepción, los indicadores en materia de inseguridad están por las nubes. Ya platicábamos el lunes cómo se ha ido moviendo el Consejo, los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quitando secuestros y quitando algún otro. Estamos hablando de indicadores muy preocupantes. Homicidios se ha deteriorado de forma grave, robo a autos en prácticamente todo el estado, sobre todo en las ciudades se ha deteriorado el asunto de robo a vehículos, pero estamos hablando de extorsión también inició el año relativamente bien y se ha venido deteriorando en los últimos meses, es decir, y creo que lo ilustraba muy bien Cucho en su cartón, en donde colocaba a todos al fiscal, los presidentes municipales, al gobernador abajo de una mesa, viendo cómo se peleaban entre cárteles, ¿no? Claro. Se matan entre ellos. Esta justificación de se matan entre ellos, primero no es posible acreditarlo en los hechos, porque el hecho de que el fiscal diga que algunos de los asesinados tienen investigaciones por delitos contra la salud, eso no exime que la causa pueda ser otra, e incluso eso no exime una investigación más profunda en relación al tema. No puede el fiscal nada más sentenciar, o los policías, los alcaldes sentenciar nada más porque parece, huele y camina, digamos, como un ajuste de cuentas en la entidad. Yo creo, Belén, que por lo que está sucediendo en todos los estados aledaños, era en Nayarit, Colima, Guanajuato, San Luis, es desde un punto de vista natural que tengamos un impacto, un efecto sobre este tema, y de alguna forma es importante que entendamos que tiene que haber soluciones institucionales, que primero tiene que haber soluciones en definir exactamente si el modelo de fiscalía funcionó o no. Es una posibilidad que tiene el Congreso de discutir en las próximas semanas en el contexto de la aprobación del Sistema Estatal Anticorrupción. Creo que la Agencia Metropolitana de Seguridad no está dando los resultados que tenía que dar, y lo mejor, y creo que lo primero que tienen que hacer, como pasa también cuando un alcohólico se quiere rehabilitar, lo primero es aceptarlo. Y si los alcaldes y el fiscal no aceptan que el problema de inseguridad en Jalisco es grave y está rebasando las autoridades, pues va a ser muy complicado salir de esta situación. Pusieron un plazo, un mes para dar resultados. Sabemos que es una tomadura de pelo, en un mes no van a dar resultados. Y si dan resultados son muy momentáneos, porque el grave problema de la inseguridad en Jalisco también es que de pronto tiene que ver con olas que se activan de forma muy clara, sobre todo por homicidios muy puntuales o por actividades muy puntuales del crimen organizado. Recuerda los bloqueos del 1 de mayo de 2015, que también generaron muchísima psicosis en el periodo de Emilio González, lo que sucedió en Colomos el lunes pasado. Es decir, siempre son olas que se terminan deteriorando y se terminan reproduciendo, pero los indicadores desde mediados de 2009 son muy negativos. Claro, ¿no? Lo preocupante, Enrique, es que son anuncios, digamos, reactivos a lo que ha venido ocurriendo. No hay realmente un operativo de fondo. El hecho de que estén anunciando más patrullaje. Es la respuesta de siempre. En realidad esto no nos habla de una estrategia, tampoco nos habla de trabajo de inteligencia, tampoco nos habla de un programa estructurado desde la raíz que nos lleve
lleve realmente a tener a mediano o largo plazo algunos resultados. Decía lo de la percepción de inseguridad, no tanto por los delitos que, como bien lo dices, por supuesto que se han disparado, esos son reales y estoy segura que muchos de nosotros los hemos padecido en los últimos meses, sino más bien a esto a lo que se refería el fiscal, ¿no? El hecho de que siempre y cuando se trate de ajuste de cuentas, pues entonces ellos dan por hecho que ya no hay una consecuencia hacia el ciudadano. Sí. Claro que la hay una consecuencia porque estamos en medio de un enfrentamiento, no sabes si a ti te puede tocar en algún momento, sí. Y lo ves, ¿no? Lo ves en las calles, además. Una autoridad no se puede justificar en eso. Claro, no, por supuesto. Esa parte del discurso que el PRI en su momento, por cierto, Belén, le criticó a Felipe Calderón. Acuérdate que Felipe Calderón lo que decía era precisamente eso. Se están matando entre ellos y casi es buena noticia que se maten, porque entre más se maten, pues menos malos van a quedar. Es decir, es un razonamiento muy peligroso el que nos lleva a través de ese tipo de cosas. Y aparte, lo que sucede es que se lleva entre las patas a todo el modelo de investigación y el debido proceso. Claro. Las personas que fueron asesinadas ahí merecen una investigación sin partir de la idea. Puede tener una hipótesis, una sospecha quien está investigando, pero no lo puedes basar a través de ese tipo de argumentaciones. Hace algún tiempo en la revista Nexos, algunos académicos, entre ellos gente de muchísimo prestigio a nivel nacional, hicieron un estudio que se llama Marcados para Morir, donde hacían una radiografía de quiénes están siendo asesinados en la guerra contra el crimen organizado. No te vas a sorprender, Belén. Son sobre todo hombres pobres, jóvenes y que no tienen estudios. Es decir, en realidad, la guerra contra el crimen organizado se está llevando entre las patas al capital demográfico, ese bono demográfico que hablamos durante mucho tiempo, se lo está llevando entre las patas. Es necesario, está bien que den un mensaje de unidad, se necesita mucho más en este tema, y tampoco que le echen la culpa al sistema penal acusatorio, porque el sistema penal acusatorio, antes de que entrara el sistema penal acusatorio en vigor, teníamos los mismos problemas en materia de inseguridad, teníamos los mismos problemas en materia de homicidios. No se quejaban los policías que ellos los agarraban y el procurador los soltaba. ¿No era la queja, por ejemplo, en el sexenio de Emilio González, la disputa que existía entre el secretario de Seguridad Pública en ese momento, Luis Carlos Nájera, y Tomás Coronado, diciendo, es que yo los agarro y los sueltan? Lo mismo está sucediendo con el nuevo sistema. Claro. El problema del nuevo sistema es que todavía hace más difícil, que si no sabes investigar, que si no sabes detener, es más difícil que tú puedas probar para que alguien amerite detención preventiva o estar tras las rejas por algún delito en particular. Es decir, creo que a los políticos se les tiene que acabar las excusas y la sociedad debe de dejar de entender esto como algo normal, como algo que amanecemos todos los días y decimos 5 cadáveres acá, 4 de este lado, 3 acá, porque yo creo, Belén, que en muchas sociedades, tú conoces bien el caso colombiano, llega un momento en que la gente dice ya. Es decir, claro, hasta aquí llegamos. Ya no es un asunto de si tal político me promete que haciendo una reforma de la agencia metropolitana, no, ya. Si los políticos, sean de MC, sean del PRI, de donde sean, no pueden renunciar, Belén. Pueden renunciar, porque creo que el principal problema que tenemos en este momento en la entidad no es ni la creatividad, ni el campus party, ni la ratificación de mandato. Nada de eso. Es la seguridad. Y no debemos de perder el foco en ese sentido, Enrique. Ya veremos en un mes, ya estaremos hablando en un mes de qué pasó con este anuncio. Y a ver si el hartazgo llega a eso. Exigir cuentas, ¿no? Exacto. A los políticos. Sí. Otro tema, Enrique, antes de que se nos vaya el tiempo, y digamos también un poco de reacción de las autoridades en el marco o en el contexto de la ratificación de mandato al que serán sometidos algunos alcaldes de la zona metropolitana de Guadalajara, pues una declaración que ha sido, digamos, considerada como muy desafortunada por parte de Margarita Sierra en torno a pues la respuesta que le da a los periodistas cuando le preguntan, cuando le cuestionan sobre el costo que tendrá este ejercicio y si realmente vale la pena. Vamos a escuchar lo que respondió. Preguntas qué es la ratificación, qué significa, o sea, cuántas casillas, cuánto se van a gastar, ay, qué flojera me dan. Están como en la feria, ¿cuánto es el presupuesto? O sea, así son. Los detalles ya habló en su discurso, ahora que de lo que es la consulta ya habló en su discurso, queremos saber los detalles. Ay, qué flojera. Ahí les va. Nosotros como Consejo Municipal, como Consejo Ciudadano, nos toca organizar la ratificación del mandato. La ratificación hemos estado planeando para dar servicio a todos los habitantes de Guadalajara. Hemos diseñado 275 centros de votación. A ver, aquí nos aventamos, bueno, si recuerdas, Belén,
nos aventamos una hora hace un año más o menos con Margarita Sierra platicando. Sí, la invitamos a estar aquí. Y la primera parte, a ver, yo creo que decirle, no a los periodistas, porque de pronto los periodistas sentimos que nuestro trabajo es muy importante, pero en general a quien sea decirle me das flojera. No es éticamente, digamos, no es la mejor carta de presentación que puedes tener. Pues tampoco yo llevaría la anécdota como dicen, a sinónimo de categoría. Es decir, no el hecho de que Margarita no quiera responder eso quiere decir que es lo más opaco del mundo, que se están robando el dinero. Yo trataría de diferenciar. Me parece que la respuesta es desafortunada, por supuesto, porque ella tiene que dar explicaciones. Es la presidenta del Consejo Ciudadano. Le toca hacer el proceso, la ratificación, dónde se van a colocar las urnas. Tiene un peso importante encima por el proceso, pero tampoco yo creo, Belén, que vayamos más allá. La primera parte de Margarita sí creo que es Margarita en estado puro. Aquí con nosotros le hacíamos algunas preguntas y nos respondía de esa manera, porque así es. Eso no quiere decir que no sea descortés, que por supuesto que no es. Y que está obligada además a dar una respuesta porque es a la los encargada, ¿no? Claro, porque además no le están preguntando de algo que no le compete, algo en lo que ella debería de por lo menos dar algunas luces sobre lo que está. Y te voy a decir algo, Belén. Está muy de moda decirle a los periodistas cómo hacer su trabajo. Está muy de moda entre los políticos, ¿no? Entre algunos. Sí. Que dicen, no, es que eso no es lo importante, lo que tú te deberías de fijar es en lo otro. Esa forma de entender la relación con el periodismo, de estar corrigiendo la pregunta, de eso no te tiene que interesar porque hay otros temas más importantes. Son 3 millones de pesos que salen del erario público, que son producto de los impuestos de los ciudadanos, y creo que allá afuera hay muchos ciudadanos que quieren saber exactamente en dónde van a estar colocados, sin que quiera decir eso que es mucho o poco. A mí me parece que no es una cantidad, Belén, para escandalizarnos, 3 millones de pesos para este ejercicio. Hay que recordar, por ejemplo, en el caso de la ciclovía Marcelino García Barragán, por 80 puntos de votación se gastaron 1.8 millones de pesos. Aquí por 280 y tantos puntos de votación se van a gastar 3 millones y son el triple de puntos de votación. A lo que me refiero es que no me parece algo tan descabellado. El asunto es que el periodista, el reportero que está en la calle está obligado a preguntar por ese tipo de cosas. No le va a preguntar, oye Margarita, del 0 al 10, ¿qué tan bonita te sientes hoy? Claro. Pues no, le va a preguntar por estos temas y la otra tiene que responder y ya. No, claro, definitivamente. Y Enrique, antes de irnos a la pausa, los funcionarios, algunos funcionarios, pues no terminan de entender que el papel de la prensa es cuestionar, es investigar y ser incómodos, la verdad. ¿Pero qué te gusta más? ¿Que sea esta relación así medio de enfrentamiento o que sea una relación de comparsas, de simulación, de yo hago que te pregunto y tú haces como que me contes? Es natural que la prensa y los políticos choquen. Claro, bueno, ¿no? claro. Más allá de si alguno lo hace con falta de respeto, es natural, nos tenemos que acostumbrar a que este tipo de escenas pasen cada vez más seguido, ¿no? Antes de irnos a la pausa, no podemos dejar de mencionar este muy lamentable hecho que ocurrió en lo que se le conoce como el Paso Express en el estado de Morelos, un socavón que se abrió en una obra que apenas acaba de inaugurar hace algunos meses el presidente Enrique Peña Nieto, que por cierto lo inauguraron con bombo y platillo. Se abrió un socavón, cayó un vehículo, 2 personas pierden la vida y bueno, el mal manejo que ha hecho el gobierno en las últimas horas de este caso. Ya tendremos oportunidad de platicarlo en nuestros diferentes espacios, en otras oportunidades y por supuesto también de hablar de una investigación que hizo el portal de noticias Alto Nivel, donde da cuenta a través de documentos que ya le habían advertido al gobierno federal de que esa obra estaba en riesgo. Hoy lamentamos la muerte de 2 personas por alguien que no atendió estos señalamientos, Enrique. A tiempo. Vamos a la pausa, regresamos. Ya está aquí con nosotros el recién nombrado presidente de Canitra. Bueno, tomó protesta recientemente, aunque había sido nombrado ya hace algunas semanas. Con esto volvemos. Uno de los fenómenos que nos va a obligar, y por eso te decía que habían unas dimensiones de la cultura, o de lo cultural más bien, que no son sujeto de política. Ocurren cosas a propósito cuando hablábamos de los temas de transporte o de efectos culturales que no son generados con la intención de haber producido ese efecto. Aquí nos pasa lo mismo. Las migraciones hoy día en el mundo nos van a hacer tan visible y latente y patente esto que está invisible en el día a día.
hay autores que plantean que estamos viviendo el cosmopolitismo de la diferencia y que ese cosmopolitismo de la diferencia va a cambiar la matriz civilizatoria, es decir, el mundo moderno, el mundo liberal, digamos, donde se asume que yo me relaciono con el Estado o con el mercado o con el otro de manera solamente individual, empieza a tener una alternancia con estas comunidades de sujetos que portan en su cuerpo, como te decía, como una caja de resonancia. Una probadita nada más de lo que será la charla el próximo viernes con María Paulina Soto, experta en temas de cultura, de ciudad, asesora también de la UNESCO, así que no se la pierda, de verdad una charla muy, muy interesante. Enrique, hoy nos acompaña Juan Alberto Porras, presidente de CAREINTRA, nombrado ya hace algunas semanas, pero su toma de protesta apenas en esta semana. Así es, Belén, nos tardamos un poquito en hacer nuestro acto protocolario, pero gracias a Dios ya lo pudimos llevar a cabo y bueno, pues tomando nuevos bríos, nuevos retos con esta presidencia, una renovación prácticamente generacional para pues preparar las empresas para los nuevos retos. Oye, platicamos, no sé si te acuerdas, Belén, hace algún tiempo con César de Anda, el empresario del huevo, y le preguntamos, en este asunto los empresarios, ¿cómo es la grilla? ¿Cómo se llegan a los acuerdos para este tipo de nombramientos? En el caso de CAREINTRA, ¿qué es? ¿Se vota? ¿Es a través de acuerdos? ¿Cómo se elige al presidente de CAREINTRA? Mira, nosotros tenemos una estructura donde cada sector productivo cuenta con un consejero que es su representante, y cada consejero emite un voto en favor de un candidato, ¿no? Son 13 sectores actualmente, entonces dependiendo también del número de empresas que tengan, es la cantidad de votos que tienen. Así es, entonces no necesariamente son 13, de hecho son como 17 votos los que están actualmente validados, y afortunadamente pues fui candidato de unidad. No hubo nadie que te retara. Fue un consenso de la Cámara, lo cual fue una de las condiciones que yo veía necesarias para poder tomar yo las riendas de la Cámara, ¿no? Porque las fracturas siempre de unas elecciones y todo eso, pues distancian, no van más allá de eso, pero siempre distancian a los empresarios que participamos. Y yo creo que esta era una condición muy necesaria ya para CAREINTRA, y yo creo que es lo que los organismos empresariales deben de buscar un candidato de unidad, un candidato que los pueda escuchar, que los pueda representar a todos, que haya esa neutralidad y ese pro de los temas que realmente son trascendentes más que los problemas internos, ¿no? Pero la competencia es buena también, ¿no? Sí, claro, o sea, que haya sí. dos proyectos que se disputan, que busquen mayores simpatías. Sí, tal vez sea bueno en ese sentido, pero aquí yo ya venía trabajando a la par de mi antecesor. ¿De Luis María? De Luis María Gutiérrez. Entonces, prácticamente fue una etapa de relevo, ¿no? Entonces, al momento de llegar el proceso de elección, pues yo llego como candidato de unidad, y bueno, yo creo que esto fortalece mucho a la estructura, ¿no? Eso te da pauta y te da la tranquilidad de que tienes todo un equipo muy profesional y preparado, dispuesto a trabajar por los intereses de la Cámara, de las empresas y de Jalisco, por supuesto. Juan Alberto, sin duda alguna, el sector industrial, la iniciativa privada en nuestro estado, pues tiene una voz importante y una representación importante. Lo decíamos ya, en temas de seguridad, ¿cómo reciben ustedes estos anuncios de que en un mes habrá resultados? Y en términos generales, ¿cuál es la percepción, en el caso de la CAREINTRA, de la situación por la que estamos atravesando? Mira, Belén, nosotros estamos involucrados y confiamos plenamente en este consejo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos representados, en este caso, por el Consejo de Cámaras, que participa directamente en este consejo. Entonces, la voz, la fuerza y el liderazgo que Daniel Curiel, por Consejo de Cámaras, ejerce en ese consejo es la suma de los 25 organismos que componemos el Consejo de Cámaras Industriales, ¿no? Entonces, tenemos una total confianza, aparte de que está liderado por un empresario, ¿no? O sea, esto yo creo que le debe dar a la sociedad la pauta de que aquí no estamos buscando votos, nadie está buscando resultados electorales, se están buscando resultados que beneficien a la sociedad al mediano y largo plazo. Este hartazgo del que hablábamos, Enrique, y que de alguna manera también lo mencionábamos,
el que la sociedad ponga ya un dique, un límite, tendría que ir hasta cierta manera también encabezado, liderado por el sector empresarial, como ha ocurrido en otras ocasiones. Definitivamente. Nosotros como empresarios tenemos una responsabilidad social. No solamente es llevar a cabo una actividad económica, distribuir esa riqueza, no para ahí, necesitamos estar comprometidos con la sociedad en donde estamos participando y tenemos la plena convicción de que necesitamos colaborar con la autoridad para que esto se pueda llevar a cabo. Si dejamos sola a la autoridad, no lo va a poder hacer. Necesita que la sociedad y los empresarios nos sumemos a participar en los programas de la autoridad para poderle aportar las herramientas y la información que necesitan para operar de mejor manera, ¿no? Ahora, Juan Alberto, también los empresarios son parte de esta corrupción. Incluso, sí, y lo han aceptado desde gente de Coparmex hasta el Consejo de Cámaras, que siempre que hay un corrupto, pues detrás hay un corruptor, muchas veces es un empresario. Y ahorita que están metidos mucho en el debate del sistema estatal anticorrupción y de todos ese tipo de temas, uno se pregunta por qué los empresarios y el Consejo de Cámaras en particular, estando en los comités de adjudicaciones, en los comités de adquisiciones, en las definiciones de algunas compras, no han señalado licitaciones mal hechas, procesos de corrupción, porque asumíamos que los empresarios estaban ahí precisamente para eso, para supervisar, para vigilar, para denunciar, y al final no lo hacen. ¿Por qué? No, mira, sí se realiza, pero se realiza por los conductos legales y oficiales, ¿no? O sea, el que el empresario o en este caso cualquiera de los organismos salga a los medios y coloque nombres y datos de manera pública, bueno, pues lleva una cierta responsabilidad, ¿no? Entonces, aquí todo lo que se detecta se va a vía Contraloría para que ellos puedan llevar a cabo las gestiones pertinentes, ¿no? Pero no, sí se han detectado irregularidades, se han detenido licitaciones. Sí se han dado hacerlo público para que todos nos demos cuenta de eso. Bueno, eso habría que consensarlo con la autoridad, ¿no? O sea, pero definitivamente... La autoridad no quiere, claro. Sí, o sea, la autoridad es la que tiene la potestad de este tipo de información, ¿no? O sea, nosotros como organismos tenemos la obligación de dárselo a conocer, ¿no? O sea, ahorita las 5 cúpulas que están reconocidas para participar en los comités de adquisiciones, obviamente llevan esa responsabilidad. Yo ya tuve una experiencia de 4 años en comités de adquisiciones y la verdad se requiere de un trabajo dedicado, implica responsabilidades no para el organismo que representas, sino a tu misma persona, porque tú eres quien firmas, ¿no? Entonces necesitamos capacitar muy bien a los empresarios que asisten a estos comités de adquisiciones y la responsabilidad es muy grande porque estás hablando de que están arriba de, creo que son más de 500 comités de adquisiciones a nivel estatal. Para los 5 organismos es difícil abarcar todos y cada uno de los municipios del estado y demás organismos. No es fácil de cubrir esa cuota, ¿no? Entonces, como empresarios es una gran responsabilidad de estos comités de adquisiciones, pero estamos tratando de dar lo mejor de nosotros, ¿no? ¿Y qué ha pasado con estas denuncias que ustedes han interpuesto ante la instancia correspondiente? Sí, como les comentaba, ya hay licitaciones que se han detenido, ya ha habido procesos que se han dado marcha atrás, entonces sí hay resultados, quizás la parte pública o la opinión pública es la que a lo mejor no percibe esto, pero el trabajo ahí está, ¿no? Y si nos vamos a los documentos y a la parte legal, podemos dar cuentas del trabajo que se ha hecho tanto de Consejo de Cámaras Industriales como de los otros organismos cúpula. 2 asuntos más, Juan Alberto. La primera es, en la legislatura, si no me falla la memoria, 60, se aprobó una nueva ley de adquisiciones, en su momento que trataba de privilegiar un poquito a los empresarios de Jalisco, incluso así se manejó como una ley que protegía el mercado, que le daba un porcentaje incluso en las compras de gobierno. Quiero que me digas si está funcionando o no, eso por un lado, y segundo, ¿cómo ven el asunto de la seguridad y si creen que tanto el gobierno del estado como los municipios están haciendo lo que tienen que hacer? Mira, en el caso de los comités de adquisiciones, obviamente, tú sabes, todas las leyes son perfectibles, pero sí se han dado avances. O sea, definitivamente, el que tú al momento de valorar una licitación, la empresa esté radicada en el estado de Jalisco, eso le va a dar un puntaje mayor. Entonces, es el desempate. Así es, vamos a decir que es el desempate entre 2 empresas de igualdad circunstancia, ¿no? Entonces, definitivamente sí da un resultado. Desgraciadamente, nos falta profesionalizar a las empresas. ¿Por qué? Porque hay una serie y una gama de productos que compra el gobierno
que la mayoría de las empresas estatales no los tenemos, ¿no? Entonces, desgraciadamente, y ni siquiera a nivel nacional. O sea, como te digo, la experiencia que he tenido en comités de adquisiciones es esa, que muchas veces están desiertas porque se hace primero un concurso local, no hay postores, se hace después una licitación local, tampoco, y la nacional igual, ¿no? Entonces, pues te tienes que ir prácticamente al extranjero, ¿verdad? Entonces, la seguridad en 20 segundos, que ya nos tenemos que ir. Sí, el tema de la seguridad. Mira, en CAREINTRA estamos creando un programa que es la red de seguridad CAREINTRA. Y lo que vamos a hacer es que cada empresa afiliada tenga contacto directo con el comandante de zona de cada sector para mejorar toda la seguridad en función de ese sector, ¿no? Entonces, vamos a tratar de estrechar los lazos entre empresa y directamente con el policía preventivo. Juan Alberto, gracias. No, Oye, gracias nos quedan como 50. Yo creo que amerita que lo volvamos a invitar, ¿no? Vamos a, sí, porque además no nos ha dicho todavía cómo les ha impactado la inseguridad directamente a las empresas. Gasolinazo. Que es un alto costo. Y el incremento en las tarifas de energía eléctrica, en fin. Gracias, Hay muchos Juan temas Alberto, que se nos quedan en el tintero, Gracias pero a ustedes. haremos una nueva invitación. Muchas gracias. Gracias. Vamos a la pausa, regresamos con más. Uno de los fenómenos que nos va a obligar, y por eso te decía que habían unas dimensiones de la cultura, o de lo cultural más bien, que no son sujeto de política. Ocurren cosas a propósito cuando hablábamos de los temas de transporte o de efectos culturales que no son generados con la intención de haber producido ese efecto. Aquí nos pasa lo mismo. Las migraciones hoy día en el mundo nos van a hacer tan visible y latente y patente esto que está invisible en el día a día. Hay autores que plantean que estamos viviendo el cosmopolitismo de la diferencia y que ese cosmopolitismo de la diferencia va a cambiar la matriz civilizatoria, es decir, el mundo moderno, el mundo liberal, digamos, donde se asume que yo me relaciono con el Estado o con el mercado o con el otro de manera solamente individual, empieza a tener una alternancia con estas comunidades de sujetos que portan en su cuerpo, como te decía, como una caja de resonancia. Una probadita nada más de lo que será la charla el próximo viernes con María Paulina Soto, experta en temas de cultura, de ciudad, asesora también de la UNESCO, así que no se la pierda, de verdad una charla muy, muy interesante. Enrique, hoy nos acompaña Juan Alberto Porras, presidente de CAREINTRA, nombrado ya hace algunas semanas, pero su toma de protesta apenas en esta semana. Así es, Belén, nos tardamos un poquito en hacer nuestro acto protocolario, pero gracias a Dios ya lo pudimos llevar a cabo y bueno, pues tomando nuevos bríos, nuevos retos con esta presidencia, una renovación prácticamente generacional para pues preparar las empresas para los nuevos retos. Oye, platicábamos, no sé si te acuerdas, Belén, hace algún tiempo con César de Anda, el empresario del huevo, y le preguntamos, en este asunto los empresarios, ¿cómo es la grilla? ¿Cómo se llegan a los acuerdos para este tipo de nombramientos? En el caso de CAREINTRA, ¿qué es? ¿Se vota? ¿Es a través de acuerdos? ¿Cómo se elige al presidente de CAREINTRA? Mira, nosotros tenemos una estructura donde cada sector productivo cuenta con un consejero que es su representante, y cada consejero emite un voto en favor de un candidato, ¿no? Son 13 sectores actualmente, entonces dependiendo también del número de empresas que tengan, es la cantidad de votos que tienen. Así es, entonces no necesariamente son 13, de hecho son como 17 votos los que están actualmente validados, y afortunadamente pues fui candidato de unidad.
No hubo nadie que te retara. Fue un consenso de la Cámara, lo cual fue una de las condiciones que yo veía necesarias para poder tomar yo las riendas de la Cámara, ¿no? Porque las fracturas siempre de unas elecciones y todo eso, pues distancian, no van más allá de eso, pero siempre distancian a los empresarios que participamos. Y yo creo que esta era una condición muy necesaria ya para CAREINTRA, y yo creo que es lo que los organismos empresariales deben de buscar un candidato de unidad, un candidato que los pueda escuchar, que los pueda representar a todos, que haya esa neutralidad y ese pro de los temas que realmente son trascendentes más que los problemas internos, ¿no? Pero la competencia es buena también, ¿no? Sí, claro, o sea, que haya dos proyectos que se disputan, que busquen mayores simpatías. Sí, tal vez sea bueno en ese sentido. Pero aquí yo ya venía trabajando a la par de mi antecesor. ¿De Luis María? De Luis María Gutiérrez. Entonces, prácticamente fue una etapa de relevo, ¿no? Entonces, al momento de llegar el proceso de elección, pues yo llego como candidato de unidad. Y bueno, yo creo que esto fortalece mucho la estructura, ¿no? Eso te da pauta y te da la tranquilidad de que tienes todo un equipo muy profesional y preparado, dispuesto a trabajar por los intereses de la Cámara, de las empresas y de Jalisco, por supuesto. Juan Alberto, sin duda alguna, el sector industrial, la iniciativa privada en nuestro estado, pues tiene una voz importante y una representación importante. Lo decíamos ya, en temas de seguridad, ¿cómo reciben ustedes estos anuncios de que en un mes habrá resultados? Y en términos generales, ¿cuál es la percepción, en el caso de la CAREINTRA, de la situación por la que estamos atravesando? Mira, Belén, nosotros estamos involucrados y confiamos plenamente en este consejo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos representados, en este caso, por el Consejo de Cámaras, que participa directamente en este consejo. Entonces, la voz, la fuerza y el liderazgo que Daniel Curiel, por Consejo de Cámaras, ejerce en ese consejo es la suma de los 25 organismos que componemos el Consejo de Cámaras Industriales, ¿no? Entonces, tenemos una total confianza, aparte de que está liderado por un empresario, ¿no? O sea, esto yo creo que le debe dar a la sociedad la pauta de que aquí no estamos buscando votos, nadie está buscando resultados electorales, se están buscando resultados que beneficien a la sociedad al mediano y largo plazo. Este hartazgo del que hablábamos, Enrique, y que de alguna manera también lo mencionábamos, el que la sociedad ponga ya un dique, un límite, tendría que ir hasta cierta manera también encabezado, liderado por el sector empresarial, como ha ocurrido en otras ocasiones. Definitivamente. Nosotros como empresarios tenemos una responsabilidad social. No solamente es llevar a cabo una actividad económica, distribuir esa riqueza, no para ahí, necesitamos estar comprometidos con la sociedad en donde estamos participando y tenemos la plena convicción de que necesitamos colaborar con la autoridad para que esto se pueda llevar a cabo. Si dejamos sola a la autoridad, no lo va a poder hacer. Necesita que la sociedad y los empresarios nos sumemos a participar en los programas de la autoridad para poderle aportar las herramientas y la información que necesitan para operar de mejor manera, ¿no? Ahora, Juan Alberto, también los empresarios son parte de esta corrupción. Incluso, sí, y lo han aceptado desde gente de Coparmex hasta el Consejo de Cámaras, que siempre que hay un corrupto, pues detrás hay un corruptor, muchas veces es un empresario. Y ahorita que están metidos mucho en el debate del sistema estatal anticorrupción y de todos ese tipo de temas, uno se pregunta por qué los empresarios y el Consejo de Cámaras en particular, estando en los comités de adjudicaciones, en los comités de adquisiciones, en las definiciones de algunas compras, no han señalado licitaciones mal hechas, procesos de corrupción, porque asumíamos que los empresarios estaban ahí precisamente para eso, para supervisar, para vigilar, para denunciar, y al final no lo hacen. ¿Por qué? No, mira, sí se realiza, pero se realiza por los conductos legales y oficiales, ¿no? O sea, el que el empresario o en este caso cualquiera de los organismos salga a los medios y coloque nombres y datos de manera pública, bueno, pues lleva una cierta responsabilidad, ¿no? Entonces, aquí todo lo que se detecta se va a vía Contraloría para que ellos puedan llevar a cabo las gestiones pertinentes, ¿no? Pero no, sí se han detectado irregularidades, se han detenido licitaciones. Sí, se han hacerlo público para que todos nos demos cuenta de eso. Bueno, eso habría que consensarlo con la autoridad, ¿no? O sea, pero definitivamente... La autoridad no quiere. Claro. Sí, o sea, la autoridad es la que tiene la potestad
de este tipo de información, ¿no? O sea, nosotros como organismos tenemos la obligación de dárselo a conocer, ¿no? O sea, ahorita las 5 cúpulas que están reconocidas para participar en los comités de adquisiciones, obviamente llevan esa responsabilidad. Yo ya tuve una experiencia de 4 años en comités de adquisiciones y la verdad se requiere de un trabajo dedicado, implica responsabilidades no para el organismo que representas, sino a tu misma persona, porque tú eres quien firmas, ¿no? Entonces necesitamos capacitar muy bien a los empresarios que asisten a estos comités de adquisiciones y la responsabilidad es muy grande porque estás hablando de que están arriba de, creo que son más de 500 comités de adquisiciones a nivel estatal. Para los 5 organismos es difícil abarcar todos y cada uno de los municipios del estado y demás organismos. No es fácil de cubrir esa cuota, ¿no? Entonces, como empresarios es una gran responsabilidad de estos comités de adquisiciones, pero estamos tratando de dar lo mejor de nosotros, ¿no? ¿Y qué ha pasado con estas denuncias que ustedes han interpuesto ante la instancia correspondiente? Sí, como les comentaba, ya hay licitaciones que se han detenido, ya ha habido procesos que se han dado marcha atrás, entonces sí hay resultados, quizás la parte pública o la opinión pública es la que a lo mejor no percibe esto, pero el trabajo ahí está, ¿no? Y si nos vamos a los documentos y a la parte legal, podemos dar cuentas de del trabajo que se ha hecho tanto de Consejo de Cámaras Industriales como de los otros organismos cúpula. 2 asuntos más, Juan Alberto. La primera es, en la legislatura, si no me falla la memoria, 60, se aprobó una nueva ley de adquisiciones, en su momento que trataba de privilegiar un poquito a los empresarios de Jalisco, incluso así se manejó como una ley que protegía el mercado, que le daba un porcentaje incluso en las compras de gobierno. Quiero que me digas si está funcionando o no, eso por un lado, y segundo, ¿cómo ven el asunto de la seguridad y si creen que tanto el gobierno del estado como los municipios están haciendo lo que tienen que hacer? Mira, en el caso de los comités de adquisiciones, obviamente, tú sabes, todas las leyes son perfectibles, pero sí se han dado avances. O sea, definitivamente, el que tú al momento de valorar una licitación, la empresa esté radicada en el estado de Jalisco, eso le va a dar un puntaje mayor. Entonces, es el desempate. Así es, vamos a decir que es el desempate entre 2 empresas de igualdad circunstancia, ¿no? Entonces, definitivamente sí da un resultado. Desgraciadamente, nos falta profesionalizar a las empresas. ¿Por qué? Porque hay una serie y una gama de productos que compra el gobierno que la mayoría de las empresas estatales no los tenemos, ¿no? Entonces, desgraciadamente, y ni siquiera a nivel nacional. O sea, como te digo, la experiencia que he tenido en comités de adquisiciones es esa, que muchas veces están desiertas porque se hace primero un concurso local, no hay postores, se hace después una licitación local, tampoco, y la nacional igual, ¿no? Entonces, pues te tienes que ir prácticamente al extranjero, ¿verdad? Entonces, la seguridad en 20 segundos, que ya nos tenemos que ir. Sí, el tema de la seguridad. Mira, en CareIntra estamos creando un programa que es la red de seguridad CareIntra. Y lo que vamos a hacer es que cada empresa afiliada tenga contacto directo con el comandante de zona de cada sector para mejorar toda la seguridad en función de ese sector, ¿no? Entonces, vamos a tratar de estrechar los lazos entre empresa y directamente con el policía preventivo. Juan Alberto, gracias. No, oye, gracias nos quedan como 50. Yo creo que amerita que lo volvamos a invitar, ¿no? Vamos a, sí, porque además no nos ha dicho todavía cómo les ha impactado la inseguridad directamente a las empresas. Gasolinazo. Que es un alto costo. Y el incremento en las tarifas de energía eléctrica, en fin. Gracias, hay muchos temas que se nos quedan en el tintero, gracias pero a ustedes. haremos una nueva invitación. Muchas gracias. Gracias. Vamos a la pausa, regresamos con más.
Estamos de regreso en Perspectivas, platicando con Guadalupe Ramos, con Carlos Mercado, que son 2 de los 29 aspirantes que hay para presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El día D es el próximo jueves 27 de julio, donde los diputados por mayoría calificada, ¿no? 26 de 39 diputados tendrán que elegir al próximo ombudsperson. Nos decías que es la forma en la que se tiene que decir, ¿no, Guadalupe? Ni Carlos, más ni menos. En el asunto ya más estrictamente de derechos humanos, ¿qué tipo de agendas, tú decías en tu conferencia de prensa, Guadalupe, que no había estado del lado de las víctimas, Felipe de Jesús, ¿qué tipo de agendas el actual presidente de la comisión no ha atendido o ha preferido ser omiso? Sí, bueno, sobre todo los temas emergentes, urgentes, los temas de derechos humanos. O sea, no han estado en la agenda de la comisión, pero sí han estado en la agenda de la ciudadanía. Eso es muy importante porque ha existido un contrapeso desde la sociedad civil, desde quienes somos defensoras y defensores de los derechos humanos. Yo tengo más de 20 años de hacer defensa de los derechos humanos en el país y en México, por supuesto, pero concretamente en Jalisco. Y en esta cercanía con las familias, con las víctimas y con otras y otros defensores de los derechos humanos, podemos tener más o menos un pulso de qué es lo que ocurre, de qué es lo que se ha hecho desde la sociedad civil, pero qué es lo que ha faltado desde la comisión. Los temas de las desapariciones, más de 2,000 desaparecidos en Jalisco, y en donde no hay ni siquiera un pronunciamiento, ya no digamos un actuar contundente, efectivo, que permitiera buscar respuestas para las familias de los desaparecidos. No ha habido ni siquiera un pronunciamiento. Y otros temas, los temas emergentes, mira, yo revisaba la situación de las quejas, cómo han ido incrementando, cuáles son las temáticas y demás, especialmente los temas medioambientales. Las quejas son las que han ido en aumento en los temas medioambientales. ¿Cuándo han escuchado ustedes un pronunciamiento, una recomendación, una llamada de atención desde la comisión sobre un tema medioambiental, más allá de la macro recomendación de hace 1000 años, que quedó en eso, en una macro recomendación que no ha tenido mayores efectos, mayores consecuencias? Entonces, hay temáticas que quedaron, el tema de, por supuesto, de la presa, que ahorita el tema de la apropiación del espacio público, del uso de la tierra, del agua, y que no está en la agenda, está en la agenda ciudadana, pero no está en la agenda de la comisión. Las violencias, por supuesto, yo que he estado en las temáticas de violencias contra las mujeres, tampoco. Los feminicidios, en este aumento exponencial que hemos tenido, jamás se ha pronunciado la comisión. Es decir, hay un vacío enorme. Lo que yo les he planteado en estos términos para que la ciudadanía nos pueda entender es que hay dos visiones de cómo se defienden y qué es defender los derechos humanos. Por una parte, desde el ámbito institucional se entendió que era gestión, se convirtió en una entidad gestora que lo único que recibía era quejosos, hasta el nombre, ¿no? Quejosos, atiende quejosos, recibe quejas, que acumula, que archiva o que recomienda, y recomienda un nivel de funcionarios menores en donde no tiene mayor impacto. Esa es su función, y presenta informes anuales estadísticos de gestión, ¿no? Solamente eso. Es la parte institucional, ¿no? Esa es la parte institucional. De la otra parte de la defensa es desde la ciudadanía, en donde hay una visión muy clara de las problemáticas que tenemos en la sociedad. Hay un incremento exponencial. Primero, hay una situación generalizada de violencia. Vivimos en un contexto de violencia, y eso, bueno, basta ver, ustedes comenzaron las notas de esta noche con estas situaciones que ocurren en el país, en el Estado. Y cuando hay crisis en el tema de contexto de violencia, también hay crisis de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Entonces, es desde la ciudadanía donde se ha hecho esta defensa, este posicionamiento, y donde ha habido una omisión y un silencio desde la institucionalidad. Carlos, temas. Existen las violaciones tradicionales, que todos conocemos, las violaciones de derechos humanos tradicionales, que efectivamente tienen, incluso dentro de la visión institucional de la comisión, se investigan incluso como delito. Cuando el delito es un deber investigarlo el Ministerio Público. Ustedes revisen el informe y van a encontrar tantas quejas por robo, tantas quejas por lesiones. Esas figuras, como ejemplo, son figuras que están contenidas en el Código Penal, y le corresponde al Ministerio Público su investigación, no a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Desde ahí partimos de que hay un mal entendimiento de la labor de defensa, protección, respeto y garantía de los derechos humanos que tiene el ombudsperson en Jalisco. En ese sentido, me refiero a las tradicionales que todos conocemos y de la cual está llena la comisión, y las también llamadas emergentes. Efectivamente tenemos lo que llamo el grupo de infancia robada,
refiriéndome a aquel libro de Elena Saola ya de hace más de 15 años, que justamente en las que yo incluyo el trabajo infantil, datos duros, 1.902.000 niñas y niños habitan en Jalisco según el INEGI. De ese número, 220.000 niñas y niños laboran de manera informal en el Estado. Es decir, estamos hablando de una tasa de trabajo informal infantil muy elevada. Y eso violenta los derechos humanos de las niñas y los niños. La explotación sexual infantil, por supuesto, Jalisco tiene el tercer lugar en el tema, lo cual no es nada agradable. No solamente por la posición que nos pone, sino por lo que se está cometiendo en contra de las niñas y niños del Estado. Y algo importantísimo que surge de mi experiencia en el trabajo con niños en situación de calle. Básicamente 5 derechos violentados o más bien no protegidos por el Estado, bajo el deber que tiene como Estado para hacerlo. El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a la identidad y por supuesto al libre desarrollo de la personalidad. Y finalmente en este grupo, que no es limitativo, podríamos incluir a las niñas y niños que son víctimas del delito, entre ellos feminicidio y otros más. Estos son solamente para mostrar un elemento de prueba o de ejemplo de cómo no se investiga o no se está trabajando bajo un enfoque integral. Se investigan casos en lo individual, pero no se trabaja en el tema, en la temática general, lo que nos lleva a dejar en el olvido temas, por supuesto, en medio ambiente. En el año 2000 fue la última recomendación que trató el tema de medio ambiente desde un punto de vista mucho más sustentable. En el caso del pabellón, por ejemplo. Y en fin, así vamos a encontrar otro tipo de violaciones de derechos humanos en las que nos importa resolver el problema a una persona cuando el problema es global o por grupos. Hay algunos mensajes que nos hacen el favor de mandarnos, no sé si alguno tenemos también para mostrar en pantalla. Pregunta Abraham Inter, dice, el señor Mercado está impedido por ser violador de derechos humanos como jefe de la policía de Guadalajara. No sé si quieras responder a este tema. Con mucho gusto, me da pie para presentarles. Yo aquí tengo una constancia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos donde afirma que yo no tengo ninguna recomendación en mi contra por parte de esa institución, lo cual evidentemente comprueba que en lo formal que no soy ningún violador de derechos humanos y yo invitaría a esta persona que bueno, me traiga los elementos con los cuales llega a esa afirmación. Porque en una de estas te pueden poner aquí mientras se debate. Dice Rafael Hernández, es demagogia. ¿Cuántas veces ha patrullado el ejército y la inseguridad sigue igual sobre el tema de la inseguridad? A ver con qué distractor salen, ya que un mes es poco para entregar resultados por parte de la Fiscalía. Nos quedan un par de minutos, Belén. Sí. ¿Algún asunto ya relacionado con su programa que harían con la comisión en un minuto? Quiero decir algo brevemente. También esa es la parte, no solamente la de reingeniería en cuanto a lo administrativo, sino yo lo que estoy proponiendo es una armonización de la comisión a partir de lo que existe a nivel internacional y nacional, la creación de 9 relatorías. 9 relatorías que tengan que ver precisamente con temas de la niñez, temas de los pueblos indígenas, temas de las mujeres, y voy a generar desde el espacio de la comisión un mecanismo de protección para defensoras, defensores y periodistas, que ese es un tema también al que no le he entrado y mi propuesta es que desde la comisión se cree este mecanismo. Y otras 9 relatorias. Bien, desde mi experiencia, yo tuve oportunidad de trabajar y presentar ante el Consejo de la ONU de las Naciones Unidas un informe de parte del Estado mexicano en el que se hacía bloques por temas específicos. Esos temas específicos creo que hay que retomarlos a semejanza en el Estado de Jalisco. Estamos hablando de violencia contra las mujeres, infancia, derechos de los grupos más vulnerables y también comentarlo, mi experiencia dentro de casos de violencia sexual cometido por el Estado, en caso de Valentina Rosendo, que me correspondió asistir ante la Corte Interamericana a judicializar ese tema, comentar, no podemos quedarnos ni cerrar los ojos ni quedarnos a un lado. El tema es grave, debemos ir con todo para evitar que siga ocurriendo estos casos. Y por supuesto la mala experiencia o el paradigma que nos dejó el caso de Campo Algodonero, González y otros contra el Estado mexicano. Muchísimas Lupita, gracias. Carlos, gracias. Enrique, hasta el viernes. El próximo viernes, aquí lo esperamos 9 de la noche.